Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy Miguel Lam. Tutorizo las asignaturas del máster de logística en centros logísticos y transporte internacional en CUP. También transversales a otras especialidades, ¿no? del Centro Europeo de Posgrado. Como veníamos anunciando, vamos a hablar hoy de nuevos enfoques en logística y cadena de suministro. ¿Por qué nuevos enfoques? Bueno, pues porque como todas las materias de conocimiento, esta, si cabe aún más de rabiosa actualidad, necesitan una actualización, ¿no? Necesitan una actualización, necesitan ir adaptándose a los cambios que en este caso, en este área de conocimiento de lo que es el comercio internacional, global, porque ya no se entiende a nivel local ni doméstico, sin uno sin otro, ¿no? Esa globalidad. Actualmente, pues es muy cambiante, como podemos observar a través de todas las noticias. Bueno, os cuento muy rápidamente para los que yo creo que la mayoría ya me conocéis, y los que no me conozcáis, bueno, pues yo llevo más de 25 años en comercio internacional, soy de origen chino, siempre, aunque educado en Europa, nacido en España, siempre he tenido relación tanto a nivel operadores logísticos como a nivel operadores comerciales, intermediación, tanto de un lado como del otro, quiero decir, como cliente o como proveedor de servicios comerciales y logísticos, a la vez que consumidor de ellos mismos, de todo lo que supone los agentes, los actores que involucra cualquier cadena de suministro. Como explicamos en el máster que impartimos, en los másteres que impartimos en las asignaturas que digo que tutorizo en CUP, pues bueno, la logística, al fin y al cabo, la cadena logística está integrada dentro de lo que es la cadena de suministro, lo que se conoce desde los años 70 como la cadena de suministro de mercancías de una parte a otra. Eso hoy día, pues con esto doy comienzo al tema de hoy. Hoy día ya esa bilateralidad geográfica, que era nuestro antecedente ya como digo en la presentación, un modelo ya prácticamente poco a poco, cada vez más en declive en cuanto a comercio suministro o comercio al fin y al cabo. El comercio se basa en el suministro de mercancías de quien las necesita, de quien las compra y de quien las tiene o las produce y las vende, ¿no? Esa bilateralidad geográfica está quedándose obsoleta desde el punto de vista de modelo. De modelo anticuado en el que bueno, existía un vendedor y un comprador. Como todos sabéis, los que os dediquéis un poco al tema de comercio, existen una serie siempre han existido intermediarios, ¿no? Intermediarios que siempre tendemos a pensar en que, bueno, pues encarece el producto o que, bueno, pues es necesario eliminar, ¿vale? Esto, bueno, en principio, como puros consumidores, puede ser así, puede parecer así, ¿no? No quería dejar de responder a todos los que habéis sido tan amables de asistir y de escribirme en el chat saludando. Decía que esa bilateralidad geográfica, ¿por qué geográfica? Porque, bueno, pues tradicionalmente siempre hemos pues del campo a la ciudad, de un país a un país vecino, esa frontera cercana de un punto A a un punto B. Todo ese esquema se ha ido complicando con el tiempo, hasta llegar
a la actualidad, a nuestros días en los que, bueno, pues operar a nivel internacional, tanto desde el punto de vista puramente comercial como desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de supply chain management, pues de gestión de la cadena de suministro, pues se hace mucho más complicado porque las propias cadenas de suministro son complicadas, son complejas, no son de un punto A a un punto B, no son de un proveedor 1 a un cliente 2, sino que puede tener proveedores 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, a un cliente o a un cliente 5, que a su vez está involucrado en otra cadena de suministro que él mismo puede ser el 3, el 6 o el 10 proveedor número que suministre mercancías a subsiguientes clientes, ¿verdad? Bueno, esto daría para hablar de, bueno, pues para todo un máster, ¿verdad? En gestión de la cadena de suministro. Antecedentes, digo, por tanto, y modelos en declive desde el punto de vista de la logística internacional. No se entiende hoy la logística nacional, la logística doméstica, la distribución nacional, sin hablar de logística internacional. Podemos tener un pequeño tejido de transporte comercial, de movimiento de mercancías a nivel doméstico, a nivel local, a nivel nacional, pero siempre relacionado con una cadena de suministro global. Por tanto, el largo plazo es un modelo que también está en declive. Ese pensamiento a largo plazo que decimos, bueno, parece esto un poco paradójico decir, ¿cómo es posible que en cualquier negocio no pensemos a largo plazo, ¿no? Los famosos finanzas estructuradas, los project finance, todas estas proyecciones financieras que se hacen en una inversión a 3, a 5, a 10 años, ¿no? ¿A partir de qué año empezamos a recibir a poder calcular, a confirmar esa TIR, ¿no? Ese retorno de la inversión que habíamos proyectado con nuestros socios capitalistas inicialmente, con nuestro banco, con nuestra entidad crediticia? Bueno, el modelo de planificación desde el punto de vista logístico a largo plazo cada vez es más complicado de realizar. No es que no se tenga que realizar, evidentemente los negocios se realizan a medio y largo plazo, ¿no? El que pueda hacerlos a corto, pues felicidades, ¿no? Pero habría que ver qué sostenibilidad tiene de negocio, porque al fin y al cabo estamos en un entorno de estudio y de esta propia conferencia, un entorno económico, un entorno desde el punto de vista comercial, de negocio, ¿no? El largo plazo, por tanto, está muy bien a nivel estratégico, a nivel de fondo o de proyección de negocio, a dónde queremos llegar en el próximo bueno, trienio, ¿no? En el próximo año incluso, dependiendo de la proporcionalidad temporal que manejemos en cada caso, pero desde el punto de vista logístico, cada vez los plazos se tienen que acortar más, ¿vale? Y veremos un poco más adelante por qué. No tenemos mucho tiempo, pero voy a intentar, como anunciábamos estos días cuando se estaba planificando esta charla, intentaré sintetizar lo más posible los 4 o 5 aspectos clave de lo que es los nuevos enfoques en logística y cadena de suministro. La previsión de la producción, esto tiene que ver con lo del plazo, ¿no? Hasta ahora, o hasta hace, bueno, el modelo anterior de productivo, anterior, quiero decir, a la época más inmediatamente moderna, ¿no? Más de las últimas décadas, ha sido siempre anteriormente un modelo push, que llaman, ¿no? En los modelos productivos o en los libros de comercio y marketing. El modelo de llenar el mercado de un producto, el modelo de producir mucho para poder ser competitivos y para poder llegar a todas partes,
¿vale? A todos los mercados, a todos los segmentos, ¿no? Bueno, esa previsión de la producción era desde dentro hacia afuera, por eso lo llaman push, ¿no? Actualmente es un modelo también, si no en declive, o sea, si no, bueno, diríamos en declive por no decir absolutamente desaparecido, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la tienda, compramos un coche y nos dicen, bueno, pues hay que esperar un mes, 2 meses, o te hacen una oferta porque tenemos stock, porque tenemos abajo en el garaje, en el sótano o atrás en la nave 5 modelos, pero no del color que usted quiere, sino del color que hay disponible, ¿vale? En ese sentido, pues la previsión de la producción, estamos hablando de, tendríamos que cambiar por hablar de previsión de la demanda, ¿verdad? El modelo pull, el modelo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, habla de, si alguien se dedica entre el público a marketing, esto lo conocen muy bien, extraer información del mercado para saber qué nos pide el mercado y qué debemos servir. Desde el punto de vista logístico, esto es lo que se viene haciendo desde hace ya bastante tiempo, mucho antes de las últimas 2 crisis económicas, sociales y última sanitaria que hemos vivido. Ya se viene utilizando los modelos pool de producción, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de producción hablamos de suministro, y cuando hablamos de suministro hablamos de logística, y por tanto hasta llegar al final de la cadena de valor, que sería la venta o servicio al cliente. En las políticas comerciales también estamos viendo cómo van desapareciendo modelos de distribución anticuados, modelos de distribución tradicionales, por nuevos modelos de distribución, por nuevos distribuidores virtuales, plataformas, nuevas figuras comerciales, cómo nos introducimos en nuevos mercados. Todo esto, bueno, pues aunque lo estemos mencionando así muy de pasada, afecta, como no, a la logística. Al fin y al cabo, ¿qué es la logística? Al fin y al cabo, ¿qué es la cadena logística? Vamos a hablar concretando más, centrando en lo que es la operatividad, ¿no? Pues al fin y al cabo es eso, la mecánica, el conjunto de medios y conjunto de medios y instrumentos que de forma planificada, de forma estratégica, de forma organizada, bien pensada y determinada previamente, nos permiten articular la cadena de suministro, nos permiten realizar esa entrega correcta de las mercancías requeridas en tiempo y forma a los distintos clientes en los distintos puntos físicos a donde pueda llegar nuestra distribución, ¿no? O la distribución de nuestros clientes, dependiendo, insisto, de la complejidad de la cadena de suministro, de nuestro modelo comercial, ¿vale? La mecanización de los de la mano de obra, de las propias máquinas, de los instrumentos, de las herramientas, de los utillajes que se utilizan para la producción, pues, y por tanto, para la logística, insisto, está, bueno, pues poco a poco cambiando por la, a ver si me cambia la diapositiva, por la automatización, por la, digo aquí en el último punto de esta segunda diapositiva, del desarrollo tecnológico, de la digitalización. Ha cambiado mucho los recursos humanos desde los tiempos de la mecanización hasta llegar ahora, pues, aunque seguimos teniendo industrias, afortunadamente, que se mantienen y que tienen ese valor añadido precisamente por su alto valor humano y poca mecanización y casi, pero bueno, no iba a decir nula digitalización, también esas empresas necesitan una digitalización, también esas empresas necesitan un desarrollo tecnológico que apoye ese valor, ¿no? de esas pymes o de esas empresas familiares, incluso
perteneciendo a unas grandes multinacionales, pero que el valor que venden realmente es ese, ¿no? El de la producción artesana o mecanizada. ¿Qué factores determinantes tenemos en auge vista la situación actual de esa logística internacional y, por tanto, de esa, repito, cadena de suministro global? Bueno, pues determina esta situación actual la complejidad, decía, la diversidad de proveedores, la diversidad de clientes. El mercado es global, es amplio. Podemos exportar a 1 o 2 países, pero podemos además, no sé si conocéis la diferencia entre exportar e internacionalizar, ¿no? Podemos internacionalizarlos, no solamente vender fuera, sino tener implantación fuera, tener planes de marketing fuera, tener producciones fuera. No digo que tengamos que deslocalizarnos, que ahora podremos proponer un poco más adelante, al final de estos 50 minutos que tenemos, para sintetizar esta cantidad de temas que nos daría, ya digo, para distintos cursos, ¿vale? Pero que quiero que os vayáis con una visión global de todo este panorama que se nos ofrece de enfoques novedosos o de actualidad en logística y cadena de suministro. Esa diversidad, digo, de clientes y de proveedores determina la complejidad de la forma de operar, ¿no? La incertidumbre o el a ver, voy a poner esto así porque creo que está dando mucho el sol, no me vais a ver bien. Bueno, estáis viendo bien la presentación, yo creo, no es necesario, ¿vale? Yo soy feo y no, con que me escuchéis es suficiente. Factores determinantes de esa situación actual que van en auge, que van creciendo, ¿no? Como es la incertidumbre. Cada vez tenemos una mayor incertidumbre, no solamente en la previsión de la demanda que decíamos, que tiene que ser muy ajustada, que cada vez nos tenemos que apoyar más en herramientas de inteligencia artificial, algoritmos de softwares avanzadísimos para cada vez ajustar más y reducir esa incertidumbre de la previsión del mercado, sino que, bueno, pues esa incertidumbre nos lleva ¿a dónde? Al cortoplacismo que decíamos antes, ¿no? A ir, bueno, pues sabiendo o aprendiendo a saber reaccionar ante los diferentes eventos que se nos presentan, pues como puede haber sido en 2020 esa expansión relámpago del coronavirus, ¿verdad? O ahora la evolución de esos virus, ¿no? Cómo han ido reaccionando las distintas administraciones, países, gobiernos, comunidades, sociedades, poblaciones, personas, cada uno no hemos reaccionado igual ante esta sorpresa, ¿no? Bueno, pero anteriormente ocurrió lo mismo con la crisis económica del sudeste asiático, allá por a finales de los años 90, en los que, bueno, pues no sé si recordáis, había banqueros japoneses que se tiraban por la ventana, ¿no? O que pedían perdón públicamente y se suicidaban, ¿vale? Porque se había arruinado mucha gente, ¿vale? O recientemente a nivel más local, pues la crisis que nos vino dada por las gestiones económicas de los Estados Unidos y que nos han afectado en Europa allá por 2008, ¿no? con las actuaciones de Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? Y de las empresas que tenían a su alrededor, es decir, todas las finanzas, todo el entramado financiero que había a su alrededor. Y actualmente, hasta hace muy poco, y todavía estamos en ello, hoy he escuchado, hoy o ayer,
creo que ha sido esta mañana, ¿no? Que se han firmado algún tratado comercial entre Reino Unido, Australia, que son primos hermanos, y Estados Unidos, para hacer frente al empuje de China, al empuje de China, que no está sola, que tiene muy de su lado en parte a la Unión Europea y, por supuesto, totalmente de su lado a gran parte de Asia, ¿no? Aunque, bueno, pues como decíamos en la primera diapositiva, esa bilateralidad geográfica ya no existe. Aquí nadie negocia solo, ¿no? Y me estoy metiendo un poco en la parte de comercio para que llevarnos a entender la complejidad de la logística. Entonces, bueno, pues estas políticas comerciales que digo en el punto, en el cuarto punto, multilaterales, nos llevan pues a tener también una complejidad en nuestras cadenas de suministro. En la previsión de la demanda, en la planificación, en cómo coordinamos un operador de tráfico o un responsable de stocks, un responsable de almacén, un responsable de expediciones. Estoy bajando al terreno, ¿no? al trabajo de campo de las personas que les afecta todo esto, que por supuesto son quienes permiten y articulan el que nos llegue ese pedido de Amazon a nuestra casa o nos llegue ese cable que necesitamos para montar nuestro aparato eléctrico en nuestra fábrica de montaje, ¿no? Sino de fabricación, ¿vale? Dependiendo de dónde nos encontremos. A ver, ¿me he dejado alguno o no? Vale. El modelo de Just in Time, que veníamos, que fue muy novedoso cuando la compañía Toyota y el resto de las industrias automovilísticas lo introdujo y bueno, se fue implantando en el resto de industrias, ¿vale? El modelo Just in Time es el que se ha demostrado que ante la incertidumbre, ante la complejidad y diversidad, incertidumbre y cortoplacismo que nos encontramos en la situación actual de la economía global y, por tanto, de la logística internacional, pues se ha demostrado que falla, el just in time falla. Y entonces tenemos que tirar también del just in case. No digo que no sea un modelo basado, que no sea un modelo que no se pueda utilizar o que, bueno, tendrá sus defectos, por muy lean management que utilicemos, ¿no? Por muy basado en la mejora permanente y continua que tengan todos los ingenieros que idean las estrategias de producción y logística que utilizan el just in time, como insisto, principalmente en industrias como la automovilística, aeronáutica, ¿no? u otras, electrónica, que, bueno, pues hemos visto cómo se han parado de repente las cadenas de suministro, que han sido, eso es verdad, las primeras también en reaccionar por su capacidad de gestión también, por su capacidad económica también. A otros, en otras industrias les ha costado más y otras directamente han tenido que dedicarse a otra cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces, el just in time frente al just in case, lo que se ha llamado el just in case, que sería el tener una cierta previsión, el tener un cierto stock de seguridad, que llamáis o que llamamos en la logística profesional de almacenes y de gestión de suministros. ¿Vale? Entonces, el just in case involucra a compras, involucra a esa planificación, involucra, por supuesto, a ese Sales and Operations Management, que sería pues, el tener un contacto cada vez más estrecho entre logística y comercial, que comercial nos sepa dar unas buenas
previsiones, unos buenos forecasts, unos buenos proyecciones de ventas, ¿vale? Para que desde logística podamos, junto con financiero, buscar la mejor fórmula de que compre correctamente la cantidad correcta y almacenemos ni más ni menos que, bueno, pues ese margen de reacción, just in case, en caso de que necesitemos reaccionar con esa parte de stock de seguridad, por ejemplo. Tendríamos muchas otras opciones de representación distinta o de fórmulas de gestión del almacenaje, de gestión de los suministros, pero que, bueno, pues corresponden a un curso o corresponderían a otra ponencia, ¿no? Para, sobre todo, la capacidad de reacción, decimos, ¿no? Ante una crisis sanitaria como en la que seguimos viviendo, por tanto, y como consecuencia una crisis socioeconómica, al fin y al cabo la crisis, si buscamos en el diccionario de la lengua, es cambio, ¿no? La crisis supone cambio repentino o periódico, no durante un periodo de tiempo, ¿vale? Una crisis socioeconómica que nos está afectando a nuestra forma de consumo, a nuestros hábitos, a nuestra logística, por tanto. Hablo desde el punto de vista comercial, aunque es, ya digo, extrapolable a todos los ámbitos. Siempre digo que en nuestras vidas, hasta en nuestra forma de pensar, existe una logística, ¿no? Pues estoy pensando en qué voy a hacer mañana, ¿no? Bueno, pues hay una planificación. Deslocalización, globalización, lo he mencionado antes, así de pasada. Esa deslocalización nos la tenemos que volver a replantear, parece ser. De hecho, ¿no? Es en lo que andamos en Europa, por ejemplo, pero no solo, también en Estados Unidos. China hace mucho que, por hablar de las potencias, ¿no? principales económicas, hace mucho que están pensando, no, ya han implantado políticas de subsistencia de autoconsumo, ¿vale? De economía doméstica, local, cerrada y controlada únicamente por ellos, aunque nunca va a ser únicamente, ¿no? Porque, insisto, la globalización, que es la parte derecha de este guión, nos afecta a todos y nadie escapa. Nadie escapa de esa globalización. Hay que plantearse esa deslocalización y buscar un poco la relocalización. Si no dentro, pues de forma más cercana, de forma que acortemos un poco esas cadenas de suministro tan complejas, de que intentemos simplificar un poco la economía. Se ha vuelto demasiado complicada, ¿no? Y por tanto la logística también se ha complicado mucho en ese sentido. ¿Vale? El cambio climático. Para el nuevo enfoque en logística de cadena de suministro, como en cualquier otro ámbito económico, en cualquier otro ámbito que afecte al comercio y a la economía mundial, es innegable que hay que fijarse en qué estamos haciendo con nuestro entorno, con nuestro entorno medioambiental, ¿no? Hay que replantearse qué impactos causan desde, bueno, pues ya sabéis, el uso de una bolsa de plástico hasta la producción de petróleo para poder producir esa bolsa, ¿no? Por hablar del ejemplo más recurrente, pero en todo el resto de ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Pues bueno, si nos ceñimos a la parte de enfoques de esta conferencia, hablaríamos de los diferentes medios de transporte, hablaríamos de la utilización de embalajes, hablaríamos de ese ritmo de servicio en just in time o en just in case. Si que damos prioridad al almacén o que damos prioridad al transporte, ¿no? Evidentemente, si almacenamos, estamos impactando menos ambientalmente que si estamos permanentemente moviendo transportes, ¿no? Entonces,
eso las empresas y las administraciones, en primer lugar, y después nosotros como consumidores, pues debemos plantearnos nuevos enfoques, nuevas perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista climático. Automatización, especialización. Si antes hablábamos de que la mecanización y los recursos humanos, hay modelos que ya están quedando obsoletos, que están en declive, cada vez se utiliza menos mano de obra para producir determinados productos, valga la redundancia, en mayor volumen, significa que existe, o significa no, es porque se debe a que existe una automatización de procesos, las robotizaciones, la digitalización que hablábamos antes, y eso requiere una mayor especialización. ¿No vamos a quedar todos sin trabajo? ¿No? Porque ya no es necesario, o cada vez es menos necesario, utilizar mozos de almacén, carretilleros. Tenemos vehículos de guiado automático, ¿no? Almacenes absolutamente casi al 100% o al 100% sin casi automatizados, ¿no? Que, bueno, se recepciona de forma más o menos mecánica los vehículos de mercancías, pero una vez que entra en el almacén, entra en un software de automatización que es el que controla cada pedido, cada ubicación, cada referencia de artículo. La distribución, por tanto, supone que, decíamos antes, tiene un nuevo modelo. Plataformas como bueno, las de comercio online o comercio digital, pues han establecido, nos han traído nuevas formas de distribución con mayor o menor rapidez, con unas nuevas estructuras logísticas también que han aumentado la complejidad, la atomización de la distribución capilar urbana e interurbana, porque también habría que ver los movimientos poblacionales cómo están cambiando con las nuevas formas de vida o de proyección económica de mucha gente que está volviendo al campo quizá, aunque bueno, en el caso nuestro de España estamos hablando en otros términos de rurales, pero en muchos países pues se están, incluso aquí estamos planteándonos pues la repoblación, ¿no? Del campo. El fulfillment, que sería ese término que se está utilizando mucho en logística últimamente, pues estamos hablando de nuevos enfoques y tendencias en logística, que es en la preparación de pedidos de última milla, ¿no? de la distribución final, en la distribución capilar, la cumplimentación, que diríamos en español, de esos pedidos que van a llegar a último destino. Entonces, bueno, pues el fulfillment tiene mucho que ver con la automatización, tiene mucho que ver con la especialización en los distintos mercados, tiene mucho que ver con el conocimiento del cliente, del producto y de su cadena de suministro. ¿Vale? ¿En qué momento vamos a desconsolidar, en qué momento vamos a separar esa caja de 100 unidades en unidades clave de distribución menores hasta llegar a ese paquete último que se va a distribuir en la distribución urbana, ¿no? En la distribución capilar. Disculpadme si no os respondo a todos los comentarios. Me agrada ver que tenemos gente de Costa Rica, pura vida. Bueno, los que se ha podido incorporar cuando ha podido y efectivamente aquí alguien nos dice
Claudia nos comenta, la alternativa al just in case pueden auxiliarse proyectos de abastecimiento como VMI y material consignado para no impactar a los financieros. Efectivamente, bueno, sabía que entre el público ibais a saber un poco de lo que estamos hablando de forma muy general para el gran público, ¿no? Pero muchos seguro que os estáis dedicando a esto, estáis estudiando estas cosas y bueno, pues es interesante que hagamos me ha parecido interesante enfocar esta charla con una pequeña síntesis, ¿no? Más o menos poco ambiciosa, más bien, de lo que es el panorama actual, ¿no? Quiero dar una visión general, como hacemos siempre en este tipo de conferencias. Hablaba de los medios de transporte y su impacto, ¿no? Los medios de transporte necesitan unas vías, necesitan unos canales de operación. Entonces, bueno, pues dependiendo de esos canales, es una interdependencia. Dependiendo de los canales y los medios que tengamos de transporte, podremos articular un tipo de comercio. Y dependiendo de las estrategias comerciales que hablábamos y de las políticas comerciales de los distintos operadores, bloques económicos y administraciones políticas, pues podremos desarrollar esas vías y esos medios de transporte. Una cosa lleva a la una y la una lleva a la otra. ¿Vale? Si hablamos en términos estrictamente logísticos de transporte, diríamos que esa dicotomía que existe entre transporte más contaminante o menos contaminante, a veces, bueno, pues lo que hay que buscar es ese equilibrio, porque la complementariedad que supone el transporte terrestre en general, el de carretera en particular, al resto de medios de transporte, bueno, pues esto es de primero de máster, ¿no? De primero de logística, ¿vale? Las nuevas vías complementarias se están precisamente implantando o reutilizando algunas que teníamos olvidadas, que estaban ahí y por razones económicas, por razones coyunturales, habíamos dejado de utilizar o estaban infrautilizadas, como son las vías fluviales, en los casos en los que geográficamente es posible, ¿no? Como ocurre pues con las, no sé, por poner un ejemplo muy cercano, acá en España, en el sur, tenemos pues las vías fluviales, de la entrada fluvial del puerto marítimo de Cádiz o de Algeciras a través de hacia el puerto interior de Sevilla, a través de Guadalquivir, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? O en el delta del Ebro, arriba en Cataluña, o bueno, pues en las diferentes rías que tenemos en la cordillera cantábrica, ¿no? norte de la península ibérica. ¿Vale? ¿Qué decir en el norte de Europa? Tenemos infinidad de ejemplos en toda la zona de esta de bueno, los principales puertos de Hamburgo, Amberes o Hannover o Rotterdam. Rotterdam tiene conexiones fluviales para minimizar el impacto terrestre, ¿vale? Para minimizar no solamente el del impacto, sino económicamente el uso de ferrocarril carretera, segundo guión, que bueno, pues tiene también, insisto, ese es un binomio de volumen y de impacto, ¿no? El equilibrio entre mayor volumen y menor impacto ambiental, que cuestiono en signos de interrogación, porque, bueno, al fin y al cabo, el ferrocarril necesita de una infraestructura que también tiene un alto impacto ambiental allá por donde atraviesa, ¿no? Otra cosa es que utilicemos infraestructuras creadas en su día, que el impacto ya ocurrió, ¿no? El mal ya se hizo, entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Ya que nuestros antepasados o nuestros predecesores no lo tuvieron en cuenta.
no lo llevemos a mayores. Las políticas ambientales europeas y mundiales van en esa línea, ¿no? De utilizar más el ferrocarril, potenciar más las líneas férreas y reducir en la medida de lo posible el uso del transporte por carretera. ¿Vale? Ya digo, en la medida de lo posible, muy importante, ¿no? Porque al final, ¿a dónde vamos a llegar? De nuevo, pues a la distribución y consumo, ¿no? Que es la que también el mercado va a marcar esta articulación de los medios de transporte y por tanto de la logística. ¿Vale? ¿Control del espacio aéreo? ¿Es posible? Bueno, llevamos muchos años diciendo que el espacio aéreo estaba saturado, con los viajes, con los envíos de carga mixta, ¿no? De pasajeros y mercancías, la larga distancia o la distribución, ¿no? Hemos pasado de la larga distancia de los envíos aéreos de carga pura a buscar esa optimización de la distribución a través de los últimos tramos, como han sabido hacer muy bien empresas como Cargolux, ¿no? desde el hub logístico internacional de Luxemburgo, para su distribución de mercancías que vienen vía marítima por los puertos del norte para la distribución a los países del entorno o incluso como escala, ¿no? Para su redistribución por diferentes razones comerciales a otros países fuera del arco europeo, ¿no? Geográfico, quiero decir. Nuevos hubs logísticos, por tanto, que se están creando alrededor de esas combinaciones anteriores que hemos comentado y, por tanto, nuevos centros de distribución que cada vez están más especializados, como decíamos antes, con el fulfillment de última milla o con la especialización sectorial en distintas cadenas de valor. ¿Vale? Estoy hablando en todo momento, quiero dar esa globalidad desde la supracadena de valor hacia la cadena de suministro, que es la que nos ocupa, y bajando al terreno operativo de la cadena logística, que sería todo esto que estamos comentando. Vale. Nos queda poco tiempo, voy a intentar ir un poco más a prisa, ¿vale? Un poco más de prisa. La distribución urbana de mercancías decía que es la que viene dada últimamente ya, y esto es imparable por salvo que cambiemos nuestros hábitos de consumo, con el comercio online, ¿no? Ya sabéis, o si consultáis un poco las noticias de actualidad de comercio digital, ¿vale? Que China es el mayor mercado de compradores online, ¿no? Han pasado han pasado del papel moneda directamente, sin pasar por la tarjeta de crédito, han pasado directamente al comercio a través de móvil, ¿no? De teléfono móvil, en su gran mayoría de la población, ¿no? Sin haber pasado por los otros medios de pago y otros, por tanto, medios de comercio intermedios que hemos conocido en Europa o en el mundo occidental, en Estados Unidos, en América, ¿no? Los nuevos modelos de negocio, por tanto, suponen una internacionalización. Cualquiera que ahora establezca un pequeño negocio de, yo qué sé, producción de gorritos de microfibra, pues, o de pulseras, pues puede internacionalizarse a través de ese comercio online. Tenemos miles de ejemplos y muchas plataformas que nos ofrecen esa posibilidad. Todas, en realidad, ¿no? Todas las plataformas digitales que funcionan bien nos ofrecen la posibilidad de internacionalizar nuestro modelo de negocio. Y así vienen las franquicias, así vienen, bueno, pues los acuerdos internacionales con socios y con, bueno, pues podemos hacerlo directa o indirectamente, ya dependiendo de la estructura económica de cada uno y de su estrategia financiera, ¿no?
Los centros de proximidad, ciñéndonos en todo momento a la parte, al marco logístico. Los centros de proximidad, que decíamos, para dar servicio a ese fulfillment y bueno, cada vez más tecnificados, ¿no? Automatizados. La entrega directa, por tanto, requiere de una cierta concentración de centros de proximidad para dar servicio a la dispersión de los posible que pueda existir en los distintos domicilios. No es lo mismo repartir a un conjunto de poblaciones de 100 habitantes diseminadas en un radio de 30 kilómetros que repartir, hacer una entrega directa en un barrio, de una zona urbana de una ciudad como Madrid, ¿no? En el que, bueno, pues la concentración de un distrito puede suponer una serie de restricciones por temas de movilidad, de impacto urbanístico, bueno, pues la actualidad que nos está mostrando todas las grandes ciudades, Berlín, París, Londres, Madrid, Barcelona, Milán, ¿no? Bueno, pues perdonad que me ciña un poco, ya sé que tenemos mucho público de ultramar americano, pero bueno, siempre tengo tendencia a contar un poco esa localidad, ¿no? Ese localismo, ¿no? De hablar un poco de los ejemplos de Europa, aunque siempre es inevitable, como decía antes, hacer referencia global, ¿no? a las otras potencias o a los otros países involucrados en este comercio internacional que nos ocupa. Ejemplos recientes de esa globalidad que decíamos, ¿no? ¿Vale? Perdona que estaba repasando un poco. Ejemplos recientes, tenemos bueno, la actual crisis de semiconductores, la falta de chips para diferentes negocios, principalmente en uno de los que más se ha notado en la fabricación de automóviles, la industria de la automoción, el desequilibrio que ha existido entre demanda y suministro de chips, pero no solo en esa gran industria. Desde que hemos vivido un confinamiento con el COVID y hemos empezado a teletrabajar más los que hemos podido, ¿vale? Se han comprado más equipos en casa. Ha habido más demanda de productos electrónicos, de consumo. Por tanto, la producción de semiconductores se ha visto afectada. Una de las cadenas de suministro más afectadas ha sido esta, la de los microchips, ¿no? ¿Vale? Y de los componentes electrónicos en general. ¿Vale? La crisis de los contenedores intermodales, los contenedores marítimos intermodales, que no había equipos disponibles para la recuperación que hemos tenido en este 2021 de toda esa economía que se está reflotando, o esas cadenas de suministro que han vuelto a reactivarse tras el parón de 2020, tras el parón mundial de 2020. El atasco del canal de Suez, con ese buque, bueno, es un ejemplo puntual, pero que ha afectado a todos los precios del transporte marítimo y que da más alas, más razonamientos a las políticas de la nueva ruta y la franja de la seda que promocionada por el gobierno chino, de la que tiene pues sus detractores y sus admiradores dependiendo de las diferentes políticas de los diferentes países. En nuestro caso, de nuevo, permitidme, a nivel local, el corredor mediterráneo, del que tanto se habla, para conectar, bueno, pues todo el litoral mediterráneo español con norte y sur de la península y, por tanto, hacia arriba Europa y hacia abajo África. Los ejemplos claros que os decía de las plataformas son Amazon y AliExpress. AliExpress, empresa de Alibaba, ¿vale? Y Amazon en todas sus vertientes, incluida la de servicios logísticos, que nos ofrecen esa
posibilidad de internacionalización, ¿vale? No solamente de compras online, sino de poner nuestro negocio en el mundo, ¿vale? Con las diferentes consultoras, herramientas y posibilidades que nos ofrece. La reordenación de flotas de vehículos de reparto, ¿vale? En la distribución, empresas como DHL están electrificando ya su flota de vehículos de reparto de última milla, reduciendo, atomizando, ¿vale? Haciendo, bueno, pues más adelantándose incluso a las normativas urbanísticas de movilidad urbanística, quiero decir. ¿Vale? Y por último, bueno, pues algunas soluciones o propuestas que me gustaría, perdonad que no terminemos hasta las 8, pero me han pedido que dejemos unos minutos a la sala para las siguientes ponencias. Tenemos muy rápidamente algunas de las soluciones propuestas más recurrentes que podemos encontrar si investigáis un poco en los diferentes medios, como es intentar acortar la cadena de suministro que decíamos al principio de esta charla, replantearnos la estrategia de localización de nuestras producciones, reinvertir, a lo mejor más a nivel local, sin olvidar la internacionalización, sin olvidar los mercados exteriores de consumo y de producción, pero sí intentando reducir la dependencia de esos mercados. Y desglobalizar, bueno, sería una pregunta que deberíamos de hacernos si es posible o no, ahí lo dejo, ¿vale? Porque sería un gran debate también. Rediseñar los sistemas distributivos, eso seguro que sí, ¿vale? Lo venimos comentando, ¿no? De proximidad y escalonamiento logístico, incentivar y legislar, que ya se está haciendo también desde las distintas administraciones, la reducción del impacto ambiental con los objetivos de 2030, con los diferentes foros más o menos útiles, tampoco voy a entrar en ese debate, internacionales de conferencias ambientales, cambiar el consumo personal, eso sí, intentemos por favor cambiar los hábitos, como decíamos, con las bolsas o con las veces que cogemos el coche, el automóvil, el carro, para ir a comprar solo una barra de pan, aprovechemos el viaje, ¿no? Las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Que es lo que nos aconsejan bueno, pues todos los objetivos de sostenibilidad en los que, bueno, se habla ahora de economía circular, economía verde, se basa en esto, ¿no? En reducir ese impacto, esa huella de carbono, intentar reutilizar los materiales y, por supuesto, reciclar los que no se puedan reutilizar, ¿no? Los elementos o materiales que no se puedan reutilizar. Y, por último, la integración vertical de los servicios logísticos, que es, al fin y al cabo, de lo que estábamos hablando, llegando a la consultoría de logística integral, al Fourth Party Logistics, ¿no? A la logística de 4PL, que, bueno, pues ya cualquier operador logístico va a ser capaz de ofrecernos, y que es la tendencia de los operadores logísticos, de los intermediarios, forwarders, y de cualquier otro actor o agente involucrado en la cadena de suministro, en su articulación mecánica. Bueno, pues con esto espero que hay personas que acceden ya a último momento, a lo mejor no sabían que teníamos solamente estos 55 minutos de charla, que espero os haya, bueno, servido un poco, algunos para estructurar y a otros para abrir un poco más la visión de cuáles son los enfoques de la logística actual hoy en día. Muchas gracias a todos.